Hola, buen día. Soy Diego Rojas, mi compañero Juan Sebastián García, y vamos a exponer sobre sensores de proximidad ópticos, sensores de temperatura, humedad y presión. El sensado de objetos es un proceso que no puede faltar en la industria, y los sensores de proximidad ópticos cumplen de formas diferentes la demanda por este proceso. En algunos casos, los sensores ópticos utilizan la luz natural y receptores fotorresistentes. Para evitar que la luz externa afecte al funcionamiento, se utiliza un emisor de LED infrarrojo y un receptor fototransistor, configurado con una frecuencia específica para que el receptor no tenga confusiones. Entre los tipos de sensores ópticos encontramos el de barrera, con el cual el emisor y el receptor se colocan coincidentes por el haz de luz de espectro de onda, lo que significa que el mecanismo siempre está conectado y se desconecta o interactúa en el momento que un objeto interviene. La cantidad de luz recibida generada por el emisor es idéntica para el receptor, lo que distingue con facilidad de la luz ambiente. Acá tenemos un emisor emitiendo su haz de luz hacia el receptor, pero tenemos un objeto que se interpone haciendo que se desconecte, dependiendo de qué se vaya a hacer, qué acción se vaya a tomar, pero la acción viene de la interacción entre el objeto y los sensores. Ventajas: fiabilidad y precisión, debido a la presencia permanente de luz durante el estado de reposo. Un amplio alcance, 2 metros, puede detectar pequeños objetos incluso a larga distancia, mientras que tenga absorción de luz el objeto puede ser detectado al incidir en el haz de luz. Adecuado para ambientes agresivos, ya sea polvorientos, de altas temperaturas o de vibración. Además de que este sensor no tiene accionamiento mecánico, por lo que tiene una durabilidad bastante buena. Las ventajas: el sensor óptico de barrera, como se divide en dos, emisor y receptor, tienen dos conexiones independientes. También que no sensa objetos completamente transparentes, sin embargo esto se puede ajustar. Acá tenemos un sensor óptico R201 de Paperley, y tenemos un carro que va por unos rieles que afectará al haz de luz, haciendo que los sensores se desconecten. Acá se tomará una acción de conteo o una acción posterior que el carro va a realizar. Sensores ópticos reflectivos o reflex. En esta geometría del sensor tenemos al emisor y al receptor en el mismo dispositivo y cerca el uno del otro. El emisor emite la señal y rebota en un espejo, lo que hace que el receptor reciba la señal. El funcionamiento es el mismo que el de barrera. Este mecanismo es muy utilizado en puertas de garaje para evitar que se cierre bajo un coche. Bueno, acá tenemos la explicación. El emisor emite las de luz hacia un espejo, el espejo rebota la luz, refleja la luz, el receptor la lee. Acá tenemos el sensor fotoeléctrico Autonicas BM200DDT NPN. Acá tenemos otro sensor E3F R2N2, en el cual se encuentra el sensor de receptor y emisor. La plaquita que tiene al lado es el espejo, o un espejo especial para este tipo de luz, y acá lo vemos en acción. Su ventaja: al igual que el de barrera, tiene una presencia de luz permanente en reposo, tiene una instalación mucho más simple que el de barrera,
y puede detectar objetos siempre que absorban alguna cantidad de luz. Sin embargo, tiene la desventaja de que tienen deterioro por suciedad o desgaste mucho más rápido que otros. Sensor de proximidad de reflexión directa. Tanto el receptor como el emisor están incluidos en el mismo punto, al igual que el de retroreflexión. Sin embargo, este tiene la particularidad de que al emitir la luz, esta se va a dispersar mucho más grande que no en un haz de luz, sino va a ser una luz difusa. Y dependiendo de la cantidad de luz que recibe el receptor, este se va a activar. Acá tenemos otras referencias, el OMCH-A3FM18 y el DJ300 DDT. Sus ventajas. La distancia de reflexión depende de la geometría del color del objeto y del acabado superficial. Puede detectar diferentes colores mientras que la distancia del objeto y dimensiones sean constantes. El objeto puede ser reflectante, transparente y translúcido. Será detectado. La desventaja es que no presenta una respuesta lineal y por lo tanto tiene que ser linealizado. Entonces también tiene una baja precisión. También detecta el fondo y la luz ambiente, por lo que es bueno trabajarlo en ambientes oscuros. Y al fondo se refiere cuando no hay objeto, puede detectar o interactuar con el fondo correspondiente. Sensores de temperatura. Permiten medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada. Dicha señal se puede enviarse directamente o mediante el cambio de la resistencia. También se denomina sensores de calor o termosensores. Entre los sensores de temperatura encontramos termistor del coeficiente de temperatura negativo, detector de temperatura de resistencia, termopar, sensores basados en semiconductores. Bueno, acá tenemos los termistores. El termistor es una resistencia térmica sensible que exhibe un cambio de resistencia grande, predecible y preciso correlacionado con la variación de temperatura. Un termistor NTC proporciona una resistencia muy alta a bajas temperaturas. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye rápidamente. Debido a esta naturaleza exponencial, la salida de un termistor NTC requiere linealización. El rango operativo efectivo es de menos 50 a 250 grados centígrados para termistores encapsulados en gas a 150 grados centígrados en el estándar. Acá vemos en la figura la curva de temperatura, resistencia del termistor, y vemos que se está haciendo exponencial cuando va bajando. También tenemos otro tipo de termistor que funciona de la misma forma. Detector de temperatura de resistencia, también llamados termómetros de resistencia. Son sensores que se utilizan para medir la temperatura. Muchos elementos RTD consisten en un tramo de alambre fino enrollado alrededor de un núcleo de vidrio o de cerámica, pero también se utilizan otras construcciones. El cable RTD es un material puro, generalmente platino, níquel o cobre. El material tiene una relación precisa de resistencia, temperatura que se utiliza para proporcionar una indicación de la temperatura. Como los elementos RTD son frágiles, a menudo se alojan en zonas protectoras. RTD, que tiene una mayor precisión y repetibilidad, esto quiere decir que se puede cambiar fácilmente.
y actualmente son los que mayor precisión y repetibilidad tiene, por lo que se vienen cambiando por los termopares en aplicaciones abajo de los 600 grados. Tenemos una gráfica de temperatura comparando el níquel, el cobre y el platino. Acá tenemos el termómetro de resistencia de platino y uno de cerámica. El termopar, el más usado en la industria. Un termopar es un dispositivo electrónico que consta de dos conductores eléctricos diferentes que forman una unión eléctrica. El termopar produce un voltaje dependiendo de la temperatura como resultado del efecto de Seebeck. Ese voltaje se puede interpretar para medir la temperatura. Los termopares comercial muy económicos son intercambiables, se suministran en el estándar y pueden medir una amplia gama de temperaturas, a diferencia de la mayoría de los otros métodos de medición de temperatura. Los termopares son autoalimentados y no requieren ninguna forma externa de excitarlos. Acá tenemos una tabla de diferentes tipos de termopares, pues hay muchos con su gráfica, y acá podemos observar una tabla de los distintos rangos de temperatura que pueden alcanzar dependiendo de su tipo. Algunas notas. Bueno, cuando estos semiconductores se unen, forman su unión eléctrica y son diferentes tipos de semiconductores. Por ejemplo, el tipo E se conforma de cromel y constantan, que son diferentes aleaciones y cumplen su funcionamiento. También tenemos el J de hierro constantan, o los de platino y rodio, que son altamente contaminantes, como es el tipo B, el R o el S. Y bueno, sensores basados en semiconductores. Un sensor de temperatura basado en semiconductor se coloca en los circuitos integrados. Estos sensores son efectivamente dos diodos dieléctricos con voltajes sensibles a la temperatura que se pueden usar para controlar los cambios de temperatura. Ofrecen una respuesta lineal, pero tienen una precisión baja, son lentos y con un rango de temperatura estrecho, de menos 70 a 150 grados centígrados. Estos de los más usados son los LM35. Bueno, retomando con la información, tenemos los sensores de humedad. Un sensor de humedad es un dispositivo que permite detectar y controlar el porcentaje de agua, del aire o de cualquier otro material o superficie. Su nombre técnico es un higrómetro, que resulta un elemento indispensable en la meteorología. Estos dispositivos generalmente transforman las magnitudes de humedad detectadas por una señal eléctrica entre 4 a 20 miliamperios, después de que un material conductor se encarga de determinarlas con precisión a través de un valor numérico. En función de él, el usuario puede actuar para incrementar o reducir el porcentaje de humedad. ¿Para qué sirven los sensores de humedad? Los sensores de humedad sirven para determinar el porcentaje de vapor presente en el aire seco, así como de agua en determinados materiales. Cuando este sobrepasa ciertos niveles de confort, eleva la sensación de calor o de frío. Estos sensores envían una señal que indican un porcentaje de humedad cuando es demasiado alto o demasiado bajo. Poseen muchas utilidades más allá de las relacionadas con el aire acondicionado y calefacción. En las utilidades que encontramos tenemos las siguientes. La primera, cuando nos permiten comprobar el porcentaje de humedad presente en el suelo de jardines y huertos. Así es posible ajustar eficazmente el riego para favorecer el crecimiento de las plantas. La otra utilidad que le damos es la de brindar la posibilidad de medir la humedad de los materiales de construcción. Esto permite detectar en el momento en el que se ha terminado de fraguar y se puede seguir trabajando en ellos. Otra utilidad que podríamos darle es en ayudar a prevenir las inundaciones y fugas de agua. Solo hay que colocarlos estratégicamente en almacenes, garajes, cocinas, droguerías, cuartos o baños
por ejemplo. Las ventajas de estos sensores de humedad que nos ofrecen son permitir establecer con precisión el porcentaje de humedad ambiental. También son muy económicos y duraderos, ya que tienen una vida útil extremadamente larga debido a la sencillez de sus mecanismos de funcionamiento. También nos brinda la posibilidad pues, de medir la temperatura. Y resultan fáciles de calibrar, ya que cualquier persona, pues sin un mayor conocimiento, lo puede hacer. En los sensores de humedad tenemos diferentes tipos. Tenemos los sensores mecánicos. Los sensores mecánicos hacen uso de los cambios de dimensiones de algunos materiales en contacto con la humedad, como son las fibras orgánicas. Tenemos los sensores de conductividad. El agua es conductora de corriente, así que pasa por unos finos filamentos que deducen el valor de la humedad. Tenemos los sensores capacitivos, que determinan la humedad gracias al cambio de capacidad de un condensador. Tenemos los sensores resistivos, que utilizan un principio de conductividad de la Tierra. Cuanta más agua se encuentre en la muestra, más alta es la conductividad de la Tierra. Y tenemos los sensores infrarrojos, que son los que absorben la radiación contenida en el agua mediante dos fuentes infrarrojas. Pasando a los sensores de presión, tenemos que un sensor de presión es un instrumento analógico que mide un dato importante, la presión ejercida por un líquido o gas dentro de una máquina. En el sector industrial, muchas máquinas aprovechan la precisión ejercida sobre un determinado elemento para facilitar ciertos procesos de producción. Por lo tanto, el sensor puede realizar cambios útiles para prevenir situaciones potencialmente dañinas de la empresa o en cualquier caso para optimizar actividades de producción. ¿Para qué se usan los sensores de precisión y por qué son importantes? Este dispositivo se utiliza para mejorar el uso de ciertas máquinas y más concretamente para evaluar los niveles de presión ejercidos sobre un elemento determinado. De hecho, en algunos casos, para promover el buen funcionamiento de un instrumento concreto, se necesita un nivel de presión específico. Con este sensor de presión claramente es posible mantener los niveles bajo control, evitando daños y eventos inesperados. Aparte, promueve el mejor desempeño de un trabajo diario. Tenemos diferentes tipos de sensores de presión. Entonces, tenemos los de presión absoluta, los cuales miden con respecto a la cámara de referencia cercana al vacío. Aquí tenemos un ejemplo en la imagen de un sensor de presión absoluta, un MAP. Tiene una cámara al vacío, tiene un chip de silicón, tiene una presión de múltiple de admisión, tiene un filtro y más adelante vamos a ver cómo se ve. Así se ve un sensor de presión. Entonces dice, el sensor de presión MAP informa a la unidad de comando USE la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura del aire. Con estos datos, el sistema identifica la masa del aire que está siendo admitida, calcula el avance de ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal entre combustible y aire. Por otra parte, tenemos este otro tipo de sensor que es los sensores de presión manométrica o sensores de presión relativa, también se les puede decir. Estos se emplean para medir la presión en relación con la presión atmosférica presente en este momento. Aquí en la imagen se nos muestra un transistor de presión manométrica, lo cual podemos medir la presión atmosférica. Y tenemos también los sensores de presión relativa normalizada o de referencia constante. Son como los sensores de presión relativa, solo que miden la presión con respecto a una presión fija o un lugar en respecto a la presión atmosférica existente. Conozca el estado de la presión de vapor en sus tanques de carga con un sensor de presión de vapor Rosemont. Este sensor intrínsecamente seguro está montado dentro de la unidad de medición de tanques para simplificar la instalación y el acceso
y sin necesidad de penetración adicional en el tanque. Como podemos ver, ahí se nos muestra un sensor de vapor Rosenmund. Y por último, para finalizar con los sensores de presión, tenemos el sensor de presión diferencial, lo cual determina la diferencia entre las presiones y se pueden utilizar para medir caídas de presión, niveles de fluido y caudales. Averiguamos unas referencias de estos sensores y nos dicen que los modelos diferenciales de F2 y de F2R de AEP son transductores de presión diferencial espaciales, ya que promueven a diferencias de presión de un puerto con respecto a otro. A diferencia de otros sensores de presión diferencial, estos permiten presión de línea muy alta. El formato es el típico de un sensor de presión diferencial con dos tomas y una clavija de conexión central. Fabricado en acero inoxidable pH 17, raya 4, anticorrosivo, por lo que es válido tanto para líquidos como para gases. Y así finalizamos nuestra exposición de sensores de ópticos, de humedad y de presión. Muchísimas gracias.